Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos trabajando con el tema de estequiometría, específicamente con problemas de relación masa-volumen, para lo cual les he traído el siguiente ejercicio que vamos a resolver a continuación y que nos dice lo siguiente. ¿Qué volumen de dióxido de carbono se obtiene en condiciones NTP? Condiciones NTP se refiere a condiciones normales de temperatura y presión en la combustión total de 50 gramos de metano. Pues bien, como se pueden dar cuenta, la sustancia inicial nos las dan en gramos y a partir de esa sustancia dada en gramos nos pide calcular el volumen de un gas, en este caso se refiere al dióxido de carbono. Pues bien, de antemano nosotros debemos de saber qué se refiere a condiciones NTP, y las condiciones NTP son condiciones estándares normales de temperatura y presión o condiciones normales de temperatura y presión, así lo podemos encontrar en los libros, y se refiere a que estamos trabajando bajo una atmósfera de presión, o lo que es lo mismo 760 milímetros de mercurio, y a una temperatura de 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo 273 grados Kelvin. Esas son las condiciones NTP bajo las cuales trabaja un gas. Y pues bueno, lo anotaré acá para que no se los olvide. Condiciones NTP, recuérdenlo, condiciones NTP se refiere a 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo una atmósfera de presión, y estamos trabajando a una temperatura de 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo 273 grados Kelvin. También nosotros de antemano debemos de saber que una mol de cualquier gas bajo condiciones normales de temperatura y presión, bajo condiciones NTP, ocupará un volumen igual a 22.4 litros. Esa regla es muy importante, nosotros la tenemos que aprender para poder resolver ese tipo de problemas. Y como he dicho, una mol de cualquier gas, una mol de cualquier gas, en condiciones NTP, normales de temperatura y presión, ocupará un volumen igual a 22.4 litros. Esto es muy importante, recordemos una mol de cualquier gas en condiciones NTP, esto es muy importante, un volumen igual a 22.4 litros. Pues bien, recordando esto, que ya lo debemos de saber, ya podemos resolver nuestro ejercicio. Y pues bueno, lo voy a borrar acá para que no estorbe. Recordemos esto, 22.4 litros y en condiciones NTP. Como hemos hecho en los ejercicios anteriores, primeramente nosotros tenemos que escribir nuestra ecuación química correctamente. Para lo cual el ejercicio nos está diciendo qué volumen de dióxido de carbono se obtiene por 50 gramos, por la combustión de 50 gramos de metano. Nos está diciendo la combustión del metano, y recordemos que en toda reacción de combustión siempre se va a producir dióxido de carbono más agua, por lo tanto escribimos nuestra ecuación química. Recordemos el metano, cuya fórmula es esta, CH4, en presencia del oxígeno, es una reacción de combustión, metano más oxígeno, nos va a producir, en este caso, dióxido de carbono más agua. Muy bien, muy fácil, ya tenemos nuestra ecuación química escrita correctamente. Lo siguiente que tenemos que hacer, siempre, recordemos, es balancear nuestra ecuación química, y es lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos, primero balanceamos metales, después no metales, hidrógeno y finalmente el oxígeno. En este caso no hay metales, nos vamos con el carbono. Tenemos un átomo de carbono de este lado, del lado de metano, y del lado de productos en el dióxido de carbono tenemos uno. Podríamos decir que ya se encuentran balanceados. Nos vamos con el hidrógeno, aquí podemos ver que tenemos 4, y del lado del agua tenemos 2, por lo tanto te ponemos un coeficiente 2 para balancear los átomos de hidrógeno. 2 por 2, 4, y acá ya tenemos 4. Ya están balanceados los átomos de hidrógeno. Nos vamos con los de oxígeno, como podemos ver, del lado de productos tenemos más, acá tenemos 2 átomos de oxígeno, y 2 por 1, 2. Tenemos 4 átomos de oxígeno acá, y de este lado solamente tenemos 2, por lo tanto te ponemos un coeficiente 2 para que 2 por 2 sean 4, y ya están balanceados nuestros átomos de oxígeno, como podemos ver. Voy a borrar acá, y pues bueno, en este punto ya tenemos nuestra ecuación química balanceada correctamente, y a partir de acá ya podemos resolver nuestro problema utilizando los datos que nos están dando, para lo cual tenemos que establecer una relación, una razón estequiométrica entre las sustancias que están participando. Y en este caso, ¿cuáles son las sustancias? Pues bien, se refiere al metano y al dióxido de carbono. Entre esas dos sustancias vamos a tener que establecer una razón estequiométrica para poder resolver nuestro ejercicio. Pues bien, nos está pidiendo qué volumen de dióxido de carbono se obtiene en condiciones NTP en la combustión total de 50 gramos de metano. Para eso tenemos que utilizar la estequiometría.
Como podemos ver, una mol de metano, de acuerdo a la estequiometría, nos va a producir una mol de dióxido de carbono. Eso lo podemos saber muy fácil, de acuerdo a la reacción química. En este caso, ya nuestra reacción química ya está balanceada, por lo tanto podemos decir que una mol de metano nos va a producir una mol de dióxido de carbono. Pero como nosotros sabemos que nuestro problema, el problema que estamos haciendo es de relación masa-volumen, pues muy fácil, nosotros tenemos que convertir una mol de metano en su respectiva masa y una mol de dióxido de carbono en su respectivo volumen para poder resolver este tipo de problemas. Y como nosotros sabemos una mol de metano, su equivalencia en masa, pues es muy fácil. Recordemos que una mol de metano es simplemente es la suma de los pesos atómicos de los átomos que lo componen. En este caso, recordemos, el metano tiene un átomo de carbono que pesa 12 gramos, por lo tanto 12 gramos, y tenemos de hidrógenos, tenemos 4 átomos de hidrógeno por 1 gramo que pesa cada uno, esto será igual a 4 gramos, por lo tanto su masa su masa molar va a ser igual a 16 gramos. Por lo tanto sabemos que una mol de metano pesa 16 gramos. Muy bien, recordemos 16 gramos. Por lo tanto una mol de metano, eso va a ser igual en masa a 16 gramos. Recordémoslo muy bien. Y una mol de dióxido de carbono, eso lo tenemos que tener en volumen para poder hacer la relación masa-volumen. Y recordemos lo que habíamos dicho al inicio. Una mol de cualquier sustancia, en este caso un gas, va a ocupar un volumen igual a 22.4 litros bajo condiciones NTP. Por lo tanto, una mol de dióxido de carbono es lo mismo que si pusiéramos 22.4 litros. 22.4 litros. Y eso lo podemos afirmar porque el problema nos está diciendo en condiciones NTP. Por lo tanto, podemos decir que de acuerdo a la estequiometría de la reacción, esa es la estequiometría, podemos decir que 16 gramos de metano nos va a producir 22.4 litros de dióxido de carbono. Ahora bien, el problema nos está diciendo cuánto se obtiene por la combustión total de 50 gramos de metano. Pues bien, si nosotros tenemos 50 gramos de metano, ¿cuánto volumen? Ya lo puse con una X. ¿Cuántos litros? ¿Qué volumen de dióxido de carbono vamos a obtener? Pues bien, simplemente hacemos la relación. 16 gramos nos va a producir 22.4 litros de dióxido de carbono. ¿Cuánto obtendremos a partir de 50 gramos de metano? Pues hacemos una simple regla de 3. 50 por 22.4 entre 16. Y la X va a ser igual. Multiplicamos 50 por 22.4 entre 16, eso va a ser igual a 70 litros de dióxido de carbono. Pues bien, ese es el resultado. Nosotros necesitamos 70 litros de dióxido de carbono, eso es lo que se va a producir a partir de la combustión de 50 gramos de metano, utilizando la estequiometría masa-volumen. Y pues bueno, si nosotros lo queremos resolver utilizando las casillas unitarias o la razón unitaria, pues es lo mismo. En este caso simplemente ponemos, es que algunos profesores lo enseñan así, por lo tanto también lo vamos a hacer, 50 gramos de metano, abrimos la casilla, por 22.4 litros de dióxido de carbono sobre 16 gramos de metano. Como podemos ver, gramos de metano con gramos de metano se elimina y vamos a obtener el volumen en litros de dióxido de carbono. Multiplicamos 50 por 22.4 y lo dividimos entre 16 y finalmente vamos a obtener que tenemos 70 litros de dióxido de carbono. Muy bien, eso es utilizando las casillas, las razones unitarias para poder resolver este tipo de ejercicios. Como pueden darse cuenta, es muy fácil. Simplemente tenemos que seguir lo que nos dice el ejercicio y saber qué son las condiciones NTP y qué volumen ocupa un gas en esas condiciones. Recordemos 22.4 litros. Eso no se les puede olvidar. Es como saberse los pesos atómicos de los elementos, así igual deben saberse qué volumen ocupa un gas en condiciones NTP. Y pues bueno, eso ha sido todo. Lo que acaba de sonar ha sido mi video que se acaba de cerrar. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado y servido.